Bienvenida a nuestro instructor Erasmo Oropesa, quien estará con nosotros el día de hoy, aclarando sus dudas, impartiendo conocimientos en el área de Scrum y tecnología ágil. Adelante, Erasmo. ¿Qué vamos a ver hoy? Va a ser rápido. Esto normalmente es un taller de 4 horas. Voy a dar lo más importante. Y al final, entonces, abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. ¿Qué se conlleva esto? Esto debería ser suficiente, más un material que vamos a compartir, como para que ustedes presenten el examen de certificación de Fundamental de Scrum, de la casa de Scrum Story. Algunas reglas que siempre pongo en mis cursos, la principal, una forma de vivir, es keep your mind open. Y eso traduce para los participantes, ok, cuestionen todo lo que saben hasta ahora. Sobre todo este curso de Ágil viene a contradecir la forma tradicional como manejamos proyectos y la gente se enfrenta a querer aceptar lo nuevo y es simplemente como participante decir, ok, déjame darle el chance al instructor que justifique lo que está diciendo, que lo pruebe que lo que está diciendo para la fecha de hoy es cierto. Y vean que estamos diciendo, keep your mind open, mantengan la mente abierta y no abran la mente. Open your mind traduce así como que, ok, sustituyan lo que saben por lo que yo sé y se quedan con eso después, y no es la idea. Voy a pasar estas láminas un poco rápido, entrando en esta parte de todo depende del punto de vista. Yo creo que ese gráfico lo dice todo y la gente de IT tiene la costumbre de ponerse del otro lado del escritorio, pierden la empatía y no son capaces de ponerse los zapatos del usuario. Y nada, desde su punto de vista están viendo un 9, el usuario está viendo un 6 y no somos capaces de movernos para ver cuál es la situación real de ese usuario. Va a ser 1 hora y media o algo. Y la idea es que participen al final. Vayan escribiendo sus preguntas, vayan en el chat colocando las preguntas para acumularlas al final. Pero nada, participen. Los objetivos es simplemente vislumbrar qué es la diferencia entre lo clásico de generar proyectos, la diferencia entre Ágil y Scrum. Quiero que se lleven esa parte. La igualdad no es en las dos direcciones. Scrum es Ágil, Ágil no es Scrum. Y vamos a ver los roles, cuáles serían las carreras de certificación. Sí, una de las cosas que quiero motivarlos es la diferencia entre Ágil, Agile, que entonces Agile es toda una familia de frameworks, de métodos de trabajo, donde básicamente lo que hacemos, yo soy una persona con 30 y tantos años de experiencia en el mercado, y uno se frustró en algún momento donde la tecnología cambiaba demasiado rápido, tan rápido que no era capaz de mantenerse durante un proyecto. Entonces, si trabajabas en un banco y vas a hacer un proyecto de actualización tecnológica, el fabricante sacaba de mercado lo que tú habías presupuestado que ibas a implementar a lo largo de 2 o 3 años. En los años 90, un grupo de desarrolladores se reunieron y dijeron, ok, esto no puede seguir así. Y marcamos diferencia entre la forma clásica de hacer tecnología a lo que se denominó ágil. Entonces, ágil es la habilidad de las empresas para poder adaptarse rápidamente a los cambios violentos del mercado. Pero entonces es una familia de frameworks. Mayoritariamente los miembros de la familia son tecnológicos, tienen que ver con desarrollo de software. Sin embargo, en esta última década han empezado a aparecer business agile. Entonces son políticas de cómo las empresas a nivel de negocio también se vuelven ágiles. Y por eso les decía que la igualdad no va en las dos direcciones.
uno de esos miembros de la familia es Scrum. Entonces, Scrum es ágil. Pero decirlo al revés y usar las dos palabras como sinónimo no es correcto. Entonces, ágil no es Scrum. Ágil tiene XP, Sprint Programming, tiene Kanban, tiene Lean, y siguen apareciendo varios nuevos frameworks que tienen que ver con gestión de negocio. Ejemplo, los OKR. La definición de objetivos con resultados claves, que es quizás lo más de vanguardia que tenemos en este momento, sigue siendo un framework ágil, pero ya en esta ocasión ya sería de gerencia, ya no tanto tecnológico. Lo que sí, entonces, esas miembros de familia tienen que cumplir, y hay una página web para el manifiesto ágil, 12 principios. Y les recuerdo que los principios no se negocian. Los principios son el esqueleto que mantiene la consistencia de que un framework se siga apareciendo a pesar de que ustedes lo están tropicalizando. Y aquí es donde viene lo de keep your mind open. Si tengo gente de organización y método en el grupo, o tengo gente que está en la banca donde la documentación es prioritaria y es fundamental, nosotros en Ágil minimizamos el impacto de la documentación. Y lo que nos interesa entonces es un software que funcione, un software que se viva actualizando, más que pasar por el proceso clásico de déjame desarrollar en 2 años, crear un manual de soporte usuario, darle cursos a la gente, y sin embargo entonces el software poco se parece a lo que realmente necesita. Y yo creo que todos viven esta experiencia de tener un sobrino de 5 años que les quita el teléfono, les quita la tableta y es capaz de estirar el dedo y empezar a usar gran parte del software. Y explíquenme cómo un niño de 5 años que todavía no sabe leer es un super usuario. Ese nivel de funcionalidad que llega a tener el niño con su tableta, lo intuitivo que es para él poder usarlo, es lo que deberíamos estar haciendo en todos nuestros proyectos. Y eso implica entonces un cambio de paradigma de cómo nos enfrentamos y cómo abrazamos al cliente. Entonces aquí van a ver rápidamente, voy a pasar por ella, 12 nuevos enfoques que implican un cambio gerencial y un cambio de actitud técnica de cómo vamos a manejar, en este caso en Scrum, cómo manejamos proyectos, pero en el caso de la gente de tecnología, cómo desarrollamos software. La idea sería entonces no tener una entrega monolítica de un único bloque de desarrollo, 2 años para entregar algo que alguna vez el usuario necesitó, pero que en el tiempo fue cambiando sus necesidades. En lugar de ello, vamos a hacer entregas de ciclos pequeños que vamos a llamar sprint, con mucha feedback, con mucha interacción del usuario. O sea, la principal característica de Ágil, dije, es abrazamos el cambio y fuertemente trabajamos en conjunto con la organización y el cliente. Y la nueva palabra, el nuevo centro del universo para estas nuevas metodologías es el valor que generamos al negocio. O sea, ya no importa tanto el contrato o las especificaciones de alcance. Si en el camino la generación de valor se altera, cambia por la circunstancia, alteramos el proyecto, extendemos los tiempos, incorporamos nuevo dinero, porque ya esos no van a ser los factores principales de la gestión. Lo importante es qué valor generamos al negocio. El 2, dije, es darle bienvenida al cambio y trabajo constante con el cliente. El software funcional por encima de contratos o especificaciones. Y los tiempos son pequeños, de 2 a 4 semanas en promedio. Toda la organización trabaja en conjunto. Y quizás eso va a ser una de las partes duras de Scrum. Más adelante voy a decir esto de que Scrum no es para todo el mundo. De hecho, entonces Scrum necesita gente diferente. No puedo tener gente borrega que solo ejecuta las especificaciones que alguien le entregó. Aquí vamos a voltear la tortilla
y el equipo es el que dice qué va a hacer. Por lo tanto, necesito gente muy bien entrenada, muy motivada, empoderada, y le vamos a dar la exclusividad y la intensividad de poder trabajar solo en un objetivo a la vez. Ok, esta parte ya no es cierta. Teníamos la tendencia de encerrarlos en un búnker, ponerles un karateca al frente para cuidar que nadie los molestara. Entonces creamos una figura que era el Master de Scrum. Pero nada, la pandemia vino a cambiar esto. Ahora todo el mundo trabaja en forma remota, conectados todos al mismo tiempo. O sea que esa parte tecnológicamente tratamos de mantener, de que el equipo trabaje al mismo ritmo, cara a cara, a través de las cámaras, pero ya no tenemos este mismo efecto que teníamos antes de tener las conversaciones frente a frente y poder tomar decisiones en el momento. Esto también ha cambiado. El software funcional es la medida del progreso. En realidad ahora medimos es el valor que generamos con cada entrega. Y los tiempos de desarrollo deben ser todo el tiempo igual para poder medir la velocidad. Entonces debe ser un progreso sostenible. Lo que quiero decir con eso es que si los sprints van a ser de 4 semanas, es durante todo el proyecto, todos los sprints son de 4 semanas. No podemos estar variando ese tiempo. La combinación de las frameworks es lo que va a hacer que esto se cumpla. No solo voy a usar Scrum, voy a usar Stream Programming, voy a usar Kanban para mantener una excelencia y simplicidad en la definición tanto de los requisitos como el avance en el proyecto. Ok, cuidado con la 11. Este término lo cambiamos. Están autogestionadas y ya no se autoorganizan. De hecho, nunca se autoorganizaron. Había una figura que es el Project Manager, que nosotros llamamos Product Owner. El Product Owner construye los equipos y luego ellos se autogestionan. Nadie es jefe de nadie. Y entonces este término de autoorganizar nos generó algunos inconvenientes de interpretación. Y lo último es el feedback, y ya vamos a ver eso en Scrum. Pero estos son los principios, y cuidado con esto. Insisto mucho en que Scrum es ágil, ágil no es Scrum, y estamos hablando en este momento de los 12 principios que identifican que un framework puede ser ágil. Cuando entremos en Scrum, entonces Scrum tiene 6 principios adicionales. Y volviendo a eso, entonces, aquí están nombrados algunos. En realidad, hoy en día los métodos ágiles son como 52. Y los que están aquí en nómina son más asociados a desarrollo de software. Exceptuando el primero, que en realidad son 2, Lean Kanban. Son 2 métodos desarrollados por Toyota. Y tiene que ver más en cómo representamos y cómo simplificamos la comunicación dentro de el trabajo de los otros frameworks. Y repito, en realidad no hacemos combinaciones. En Scrum nosotros usamos Lean Kanban, usamos XP, que la programación extrema es solo en el caso de desarrollo de software, igual que los métodos de cristal, el desarrollo adaptativo de software, y el que más usamos es el desarrollo guiado por pruebas, porque la burocracia entre los desarrolladores, el equipo de desarrollador y la gente de QA, tenemos que evitarla. Entonces, debe haber un miembro de QA dentro del sprint, y la definición de terminado, done, incluye de que el equipo de desarrollo terminó, alguien de QA lo probó, el usuario lo certificó y al final del sprint ya se puede desplegar. Entonces, repito, aquí hay una combinación de framework para que esto pueda funcionar, todos ellos ágiles. Perdón, no todos ellos ágiles. Yo puedo hacer proyectos híbridos.
parte del proyecto va a ser ágil, parte del proyecto va a ser clásico. Ya vamos a ver por qué. Secuencia en historia, lámina. Yo espero que puedan recibir el PDF de las láminas. Y además, no tiene ningún aporte de conocimiento, simplemente es teoría de cuando aparecía. Y me voy, sí, entonces ahora, rato largo, a Scrum. Entonces dije, de toda la familia, en el año 95, un grupo de desarrolladores dijo, ok, hagamos algo diferente. Y cuidado, así como digo que Scrum no es ágil, perdón, Scrum es ágil, ágil no es Scrum, es lo que dije. Tampoco quiero que se lleven el mensaje que la gestión de proyecto ágil viene a sustituir lo que ustedes estaban haciendo. Mucho cuidado con esa parte, quizás es el mensaje más importante. Hay condiciones en las cuales los proyectos van a seguir siendo clásicos, cascada, y los proyectos ágiles tienen 3 características particulares. Entonces, si el proyecto que ustedes se van a enfrentar incluye innovación, incluye creatividad, es algo que ustedes han hecho 20 veces en la organización, pero estamos usando nueva tecnología o podemos usar una forma diferente, súper inventiva de cómo hacer el proyecto, entonces es candidato a ser ágil. Pero la característica más importante es que las prelaciones de poder avanzar en el proyecto puedan saltarse, puedan simplificarse. Porque una de las características de los proyectos Scrum es que voy a crear equipos multidisciplinarios y los voy a encerrar, o los iba a encerrar en un búnker y iba a poder avanzar más rápidamente porque los iba a dedicar en forma exclusiva, intensiva, para poder tener un resultado más rápido. Entonces, repito, si voy a desarrollar un software, una nómina, y ya hemos hecho 800 nóminas en la historia de la computación, pero voy a incluir nueva tecnología y voy a implementar nuevos regulatorios, si yo soy capaz de conseguirme los expertos en programación, diseño gráfico, el contador, el agente de seguridad, el manejador de base de datos, y ponerlos a trabajar exclusivamente en ese proyecto durante 3 semanas, eso es un proyecto ágil. Pero, y perdón, acuérdense que además tiene que estar el señor de QA, el señor de Quality Assurance, porque no solo es que lo vas a desarrollar, le vas a hacer las pruebas y lo vas a certificar. De tal manera que cuando termine el sprint de 3 semanas, el módulo que logramos avanzar ya puede ser desplegado en la empresa, puede empezar a ser usado. Pero si por algún motivo, y quiero que vean un ejemplo práctico, un proyecto clásico como la gente de construcción, arquitectura, edificio, cosas de estas, eso jamás va a poder ser un proyecto ágil. Así vayamos a usar nueva tecnología, vaya a haber creatividad. Pero como hay unas prelaciones que no se pueden saltar, o sea, primero tiene que trabajar el arquitecto con el cliente, saber qué material, dónde lo quiere. Luego viene el ingeniero civil con un pocotón de obreros, pero que además los obreros vienen en secuencia, no se pueden poner a trabajar todos los obreros a la vez. Entonces, por más que yo los contrate, no los puedo poner a trabajar todos al mismo tiempo y por lo tanto no voy a poder simplificar el ciclo de vida del proyecto y va a ser necesariamente un proyecto clásico. Por razones de poder completar esto que acabo de decir, de que los equipos tienen que ser multidisciplinarios y deben trabajar al mismo tiempo, la idea sería que fuera cara a cara. Hoy en día, con lo de la pandemia, cada quien se quedó trabajando en su casa, vía Zoom, vía Team. Lo que sí es que tienen que trabajar al mismo tiempo, tienen que estar. Entonces teníamos una figura de el Scrum Master, que es una figura totalmente innovadora, nadie más la tiene,
que lo que hacíamos era, poníamos un coach, un agente que me permitía garantizar de que ese equipo de máximo 10 personas, y por eso la relación ese máster con ese equipo de 10 personas para poder manipular la gente, ese señor lo que estaba allí era para garantizar que la gente tuviera los recursos, él removía cualquier impedimento, pero garantizaba también que la gente estuviera enfocada y estuviera trabajando y que conociera los principios de Scrum. Inclusive defendía al equipo del resto de la organización. En el momento que le dijeran, mire, comenzaron sus 3 semanas, ese señor era el guardaespaldas garantizando que durante esas 3 semanas el equipo solo se dedicara a los objetivos de este. Para ponerles una símil que ustedes deben haber vivido en la universidad, ustedes durante un semestre veían 5 materias, 5 profesores, tenían que compartir su cerebro entre múltiples actividades. Eso es un proyecto clásico en su día normal de trabajo. Pero en algún momento ustedes quizás hicieron un verano, un intensivo, donde en un mes ustedes solo tuvieron un profesor y veían 8 horas de clase, pero en un tiempo más corto. Y vieron el mismo contenido de la materia que se veía en un semestre en un solo mes. Eso es un proyecto ágil. El poder dedicarme exclusivamente para lograr en corto tiempo un resultado que genere valor, además. Dicho, y esto es muy personal, dicho de una manera venezolana, que por cierto no verifiqué eso, si hay alguien de algún otro lado, en Venezuela tenemos una expresión que se llama una callapa, no una cachapa, una callapa, que es cuando todos los miembros de un equipo nos dedicamos a hacer algo. Ejemplo, los padres al final del año agarramos, lijamos los pupitres, limpiamos las paredes, pintamos la escuela, pero es la comunidad escolar tratando de mantener el nivel agradable físico de la escuela para nuestros muchachos. Entonces, cuando la comunidad se reúne y hacemos el sancocho y pintamos y nos bebemos una cerveza, es todo el mundo alrededor de un único objetivo para hacerlo muy corto tiempo. Entonces, Scrum como framework sería algo así como las callapas venezolanas. Más allá de eso, quiero aclararles que Scrum es una palabra del deporte de rugby y simplemente es ese movimiento al inicio de cada tanto de que todo el equipo se enfrenta al otro equipo para ver quién se queda con el intento de gol. ¿Por qué Scrum? ¿Por qué intentar hacer los proyectos de esta manera? Y créanme lo que es por lo que yo convenzo a la junta directiva de las empresas de por qué nos vemos en esto. Yo tengo muchos proyectos en una cartelera que se quedan cíclicamente intentándolos y fallando, por lo que acabo de decir que la velocidad del cambio es tal que cuando se asignan recursos, los recursos no son suficientes, no duran los 2 años, la tecnología cambió. Que generen valor, entonces genero precisamente la adaptabilidad de ese proyecto a lo que realmente el usuario necesita y no lo que él quiere. Todo el mundo dice qué estamos haciendo, cómo vamos avanzando, si nos equivocamos se refleja y el equivocarse es un signo de que estamos aprendiendo cómo hacer las cosas mejor. Y de sprint a sprint vamos entonando la capacidad del equipo de escuchar al cliente y el cliente a poder expresarse de forma mejor. El palabra clave dije todo y ahí es donde se luce el product owner. El product owner es el project manager que habla con el cliente y es capaz de identificar qué es lo que genera valor al negocio y le va a dar prioridad de que lo que más genere valor lo vamos a entregar primero y todo lo demás lo vamos complementando en siguientes entradas en forma interactiva.
Ese cuento que teníamos en la universidad de el usuario quería un columpio, el analista escuchó otra cosa y luego terminamos entregando algo diferente, eso se reduce. Realmente al final de cada sprint volvemos a escuchar el feedback del cliente, volvemos a escuchar las nuevas necesidades del negocio y estamos entregando valor en forma temprana y justo lo que el negocio necesita. Justo en estos momentos de crisis necesitamos hacer eso. Dije, los sprints tienen que ser del mismo tamaño para poder garantizar que el ritmo de desarrollo sea el mismo y sea sostenible. No puedo quemar a mi equipo de desarrollo forzándolos a trabajar horas extra ni nada de eso. O sea, son 3 semanas en horario oficial, 8 horas, de 8 a 5, y mis muchachos no pueden hacer ninguna otra actividad. O sea, es un ritmo, porque además estamos hablando de creatividad. La creatividad, si usted está cansado, se acaba. Entregas tempranas al valor, proceso de desarrollo eficiente. Cuidado con esta palabra de desarrollo, y de hecho una de las figuras se van a llamar developer. Dije, esto se desarrolló en un ambiente de programación. Hoy en día, gente como recursos humanos, gente como Marvel desarrolla el MCU a través de proyectos ágiles. Ya no solo hablamos de tecnología. Repito, las 3 características para que un proyecto pueda ser candidato a Scrum. Simplemente hablamos de creatividad, innovación y que las prelaciones se puedan saltar. Esta también me llevó una sorpresa. La gente de los equipos los empoderamos y los hacemos corresponsables. Y me encontré que varios de mis equipos de desarrollo en Scrum, cuando regresaron a sus puestos de trabajo, no se volvieron a adaptar a la gerencia clásica que tenían en esa empresa, porque los gerentes están acostumbrados a decirle a la gente cómo hacer las cosas y ya estos muchachos están acostumbrados a ellos tener el poder de tomar decisiones y hacer las cosas de una manera diferente. Si la empresa no se adapta luego de haber empezado Scrum, vamos a tener un choque de estilos entre el personal que ya no es borrego, es una persona con mucha iniciativa, muy empoderado, a un gerente que pretende seguir siendo un maestro guiando las cosas. Todo está enfocado en valor, todo está enfocado en el cliente, todo está enfocado en los cambios, que es nuestro gran mal en el asunto de tecnología. Todo esto. Ok. ¿Qué voy a hablar de teoría? Déjenme salirme un minuto de la presentación. Ok. Quería ver si había algún comentario crítico. Ok. Todo framework, cuando ustedes vayan a estudiar ITIL, vayan a estudiar arquitectura empresarial, COVID, lo que fuera, todo framework tiene 3 componentes. El primero y el principal se llaman principios. Y comentaba, los principios son el esqueleto, lo que le sigue dando forma a ese framework, no importa qué tanto ustedes lo tropicalicen. Y los principios no se negocian, los principios no se tropicalizan. Entonces, en el caso dije, todos los frameworks de Ágil tienen que cumplir los 12 principios que yo acabo de mencionar, que esos principios son por ser ágil. En el caso particular de la gestión de proyecto ágil, que se llama Scrum, entonces tenemos 6 principios adicionales que deben complementar lo que acabamos de decir. Y lo vamos a representar en este reloj. Es un reloj, estas son las 12 y empieza a girar de esta manera. Cuidado, algunos nombres son no muy lógicos, porque en realidad lo que quieren es contradecir la forma como lo hacíamos en el ambiente clásico.
Entonces, el primero de ellos se llama el control de los procesos en forma empírica. Diría un gran filósofo por ahí, Dios proveerá. El control de procesos empíricos es en contraste a la gestión de proyectos clásicos, donde hay un proceso muy amplio de planificación, 6 meses hablando con el usuario para crear un documento de alcance y creando un comprehensive plan. Por lo tanto, entonces, el control de todo el proceso es determinístico. Se escribió qué iba a hacer cada quien durante la ejecución del proyecto. Aquí jamás planificamos a largo plazo. Yo lo más que puedo negociar con el equipo es qué vamos a hacer en las próximas 3 semanas, qué vamos a hacer en el próximo sprint, y quizás planifiquemos unas actividades extra por si el sprint podemos agregar cosas más. Entonces, en realidad, el control de los procesos es como va viniendo. Además dije, tenemos que aprender de los errores. Le voy a dar chance a la gente que se equivoque a la hora de estimar, a la hora de hacer cosas, pero deben ser totalmente transparentes, muy honestos. Entonces, el control del empírico de los procesos quiere decir que los vamos tomando correcciones en el momento que va ocurriendo, pero implica entonces un proceso de monitoreo, un proceso de honestidad, de transparencia, para que las cosas se vayan mejorando. Y ese principio entonces va a cuidar que las gerencias no traten de tropicalizar la cosa, de ponerme un capataz que entonces va a controlar los procesos de una manera donde coarte la libertad de mi equipo. Acuérdense, el equipo tiene que ser totalmente empoderado, tiene que ser corresponsable de todo lo que está haciendo. Entonces, basado en ese principio 1, generamos equipos, y repito que esta palabra se cambió, ya no es autoorganización, es autogestionados. Y en este principio marcamos esto que dije, el equipo es multidisciplinario, trabaja todo el tiempo, todos al mismo tiempo. Y pobrecito, porque ahora estamos con este rollo de los equipos remotos, pobrecito aquel que esté en una zona horaria donde no esté el cheque. ¿Qué quiero decir con eso? Si el proyecto está siendo controlado desde Caracas y tengo, por ejemplo, un diseñador gráfico que está en España o tengo un DBA que está en Colombia, cuando yo diga que el equipo trabaja de 8 a 5 y el cheque lo firma alguien de Caracas, entonces es de 8 a 5 hora Venezuela. Y todo el mundo va a trabajar de 8 a 5 en el horario de Venezuela, moviendo a su hora correspondiente. Pero se necesita que todo el mundo trabaje. No existe el trabajo asíncrono. No es que yo diseño algo y se lo paso a alguien que va a trabajar en otra hora diferente a la mía. Porque en el momento que surjan las dudas, vía electrónica tenemos que discutir y resolver en el momento para que la cosa se pueda producir en ese corto tiempo. Espero que eso quede claro. Entonces aquí la gente es experta en algo, es muy importante esta parte. O sea, todo el mundo que está aquí es experto en algo y conoce lo que tiene que trabajar de Scrum. O sea, los miembros de equipos no son expertos en Scrum. Todos saben el pedacito que les corresponde para ser miembro de equipo. Pero el hecho de que los 10 personas son expertos hace de que no hay un jefe, no hay un líder de equipo, lo cual es sumamente difícil de implementar en Occidente. En Latinoamérica, la gente está acostumbrada a que alguien es el líder. Pues no, ni hay subgrupos, ni hay liderazgo y nadie es jefe de nadie. El máster no es jefe del equipo, nadie del equipo es el líder, el owner no es el jefe de nadie. Simplemente trabajamos a nivel jerárquicamente plano y se complementa con el siguiente principio, que es que entonces todos somos copropietarios, corresponsables, todos trabajamos en un ánimo de colaboración. No estamos en parcelas, no estamos en búnker, no es que yo desarrollador solo me enfoco en desarrollar, no, si yo tengo que soltar el lápiz para apoyar a alguien, para que no me retrase el objetivo del sprint, todos lo hacemos, todos somos capaces de tener el principio de que todos somos
corresponsables de que la cosa salga bien y que podamos entregar valor en cortos tiempos. No así el principio 4. El principio 4 tiene nombre y apellido. Hay un señor que es el project manager, que es el que conoce el negocio y conoce qué es lo que se quiere lograr, que se llama product owner. Ese señor es responsable de establecer prioridades claras junto con el negocio de qué es lo que más va a generar valor y qué es lo que vamos a entregar primero. Entonces, el principio 4, cuando veamos los procesos, el principio 4 lo hace el product owner en el proceso número 5. Y no es lo que es más fácil, no es lo que tecnológicamente nos guste más, no. Siempre vamos a establecer prioridades en qué genera más valor al negocio. Yo siempre me declaro como un capitalista de cuna y por lo general, cuando estamos hablando de empresas privadas, para mí eso se basa en 3 cosas básicas. O reduzco costo, o aumento productividad, o aumento mercado. Las primeras funciones de los proyectos tienen que garantizarme esas 3 cosas. Y sin embargo, siempre hago el comentario de que hay otro tipo de proyectos donde no se es una empresa, es algún tipo de organismo. Siempre hago el ejemplo de Fe y Alegría, donde ahí no hay revenue. Entonces, si la motivación de la organización es romper el ciclo de pobreza de los niños, dándoles oportunidades de futuro a través de la educación, entonces lo que genera valor es cuántos más niños yo puedo educar a través de la tecnología, mejorar la calidad de la educación, tratando de romper ese ciclo de la pobreza. Entonces, pobreza. Entonces, allí el valor ya no es dinero, pero es sí cuántos más niños puedo educar mejor a través de la tecnología, a través de algún proyecto. O sea, ese product owner tiene que tener claro ese tipo de situaciones y estar pendiente de qué genera valor y cómo, con qué metodología va a calcular cómo es el impacto de sus proyectos a la hora de generar valor. Si me compraron la idea de que todo esto tiene que estar enmarcado en ciclos muy pequeños que se llaman sprint y que por lo general van a ser de 2 a 3, 4 semanas, cuando mucho, entonces el tiempo va a ser algo crítico. El poder desarrollar entregas tempranas en pequeños ciclos intensivos, exclusivos de mi gente, hace que todas las actividades que contenga Scrum tienen que tener alguna fórmula o un número de tiempo a ser ejecutado. Y entonces asignar esos marcos de tiempo se llama el principio de time boxing. Ejemplo, y es quizás por lo que es más conocido Scrum, todos los días al inicio de la jornada se va a hacer una reunión que se llama Daily Stand-Up Meeting, una reunión de pie diario. Esa reunión dura 15 minutos, máximo 15 minutos. Y es justo antes del horario. Entonces, si yo trabajo de 8 a 5, quiere decir que esa reunión va a ser de las 7:45 a 8 y a las 8 nos ponemos a trabajar. Y tiene que ser de pie para que la gente no se acomode y empiece a echarme el cuento de la novela de la noche. Y el máster tiene que garantizarme de que todos los miembros de equipo van a esa reunión y contestan 3 preguntas en particular. Pero vean cómo eso no se puede alterar, eso no se puede tropicalizar. Es todo el mundo en esa reunión todos los días, máximo 15 minutos. Y todas las reuniones tienen una fórmula para garantizar de que esa cantidad de horas que ustedes me van a dedicar por cada sprint para lograr un entregable para que genere valor, no se desperdicie. Y el último, ya lo he dicho en varias ocasiones, los proyectos son en forma cíclica, entregando incrementos del producto. Entonces yo voy a entregar la versión 1 al final del proyecto, pero entonces entrego cada 3 semanas la versión A con las 4 funciones importantes, luego la versión B, luego la versión C, y voy
incorporando nuevas funcionalidades hasta que el último sprint se parezca al producto versión 1. O sea, en estos 6 basamos toda la estructura de Scrum y esa parte es no tropicalizable, no me la pueden customizar. Entonces, cuando algún consultor en alguna empresa les permite negociar esta cosa, ya eso no es Scrum, ya fue un engendro que dejó de parecerse a lo que necesitaba. Lo que puedo tropicalizar son los otros 2 elementos que dije que teníamos. O sea, hay 5 aspectos. O sea, hay una gestión de riesgo y es tropicalizable en el sentido de que usted tiene que hacer gestión de riesgo, pero con qué framework usted va a usar gestión de riesgo, a mí no me importa. De hecho, eso va a depender de la naturaleza de negocio en el cual usted esté involucrado. Dije que una característica de Ágil es que nosotros abrazamos el cambio. Por lo tanto, debe haber algún framework para la gestión de cambio durante la gestión del proyecto completo. Cuidado con esto, porque a pesar de que estoy diciendo que Ágil abraza el cambio, tendríamos también una restricción. Durante el sprint, durante la ejecución de trabajo de las 3 semanas, no aceptamos cambios. Y eso tiene que estar reflejado en el framework de cambio que usted esté manejando. Pero debe haber una documentación muy estricta de quién generó el cambio, por qué es que vamos a aceptar ese cambio, cuál es el impacto en tiempo, cuál es el impacto en dinero. E igual la gestión de calidad. Entonces, dije ahí una integración de QA dentro del bunker, dentro del tiempo del sprint. Y tiene que haber algún esquema de medición de cuál es la expectativa, qué es lo que estamos desarrollando, cuáles son las pruebas que decimos que el producto se parece en calidad a lo que el usuario está necesitando. Y literalmente, y eso aparece en el tiempo, debe usar, dependiendo del tipo de tecnología que usted vaya a desarrollar, algún framework que me permita establecer criterios de evaluación, de prueba y de certificación por parte del usuario, garantizándome que la salida de ese entregable del final de cada sprint no me vaya a reventar la cara cuando entre en producción. Hay una cosa en gestión de proyectos, aquí debería haber una PM o una oficina central de proyectos que debería ser bilingüe cuando el usuario tiene una necesidad. Alguien debería poder aplicarle el filtro y decir, ok, este proyecto es clásico, no va por ágil, este proyecto es ágil, esto va por Scrum. Y en cualquiera de los 2 casos se crea un documento que se llama Business Case, que es la justificación al negocio. Pero como estamos diciendo que aquí ocurren cambios muy violentos, entonces el Product Owner al final de cada sprint tiene que volver a justificar, volverse a preguntar. Primero tiene que preguntar, ¿sigue siendo la misión, visión del negocio la misma? ¿Estamos parados todavía en la misma situación? Y si eso es cierto, entonces, ¿qué de la tecnología cambió en el interín del sprint? ¿Qué regulatorio puede haber cambiado el proyecto? Y justificar de que tiene sentido continuar el resto del tiempo o los otros sprints que me puede quedar en el tiempo. Siempre hago la anécdota, yo no sé quién de ustedes está alrededor de la banca, pero estábamos metidos con Microsoft en toda esta migración a la nube, estábamos con Azure, estábamos migrando gran parte de la estructura de continuidad de la banca venezolana, cuando salió la Sudeban con un nuevo regulatorio que decía que la información financiera del público venezolano no podía estar fuera de la frontera. Y eso nos giró totalmente a la izquierda el proyecto y en muchos otros bancos decidieron pausarlo, detener todos los proyectos hasta que no tuviéramos una estructura nacional de nube para poder seguir la implementación. Muchos cancelaron, otros tomamos otras alternativas. Pero es el tipo de ejemplo que les digo de todo el tiempo tengo que estar justificando
de que sigue generando valor, de que tiene sentido, que la tecnología sigue siendo justificable, y que tiene sentido seguir gastando dinero, horas hombre, en supuestamente generar un valor cuando los cambios son tan rápidos. Y dejo de último el 1 porque el aspecto de organización tiene dos mitades y había dicho que los 5 de estos eran personalizables, eran ajustables. No es cierto para la mitad de este aspecto. Este señor tiene 2 niveles. Están los roles principales, los core roles, que solamente son 3 y no se pueden modificar. Todo proyecto ágil, todo proyecto Scrum necesita esos 3 roles en las proporciones que voy a nombrar. Y de nuevo, cada vez que ustedes tropicalizan algo de esto, se echan a perder. Entonces dije, debe haber un equipo de desarrolladores, un developer team. Es un mal nombre porque ya no solamente son desarrolladores, son miembros de equipo. O sea, yo tengo en banca que tienen proyectos Scrum dentro de recursos humanos y no tiene sentido decirle developers. Pero nada, la certificación se llama así. Dije entonces tengo equipos donde la gente es experta en algo y los voy a dividir en grupos de 10 de tal manera de que todas las personas que tengan que discutir para poder generar algo en un corto tiempo puedan estar accesibles cara a cara la mayor cantidad de tiempo. Y no pueden ser más de 10. Es un asunto de psicología, de el pobre máster poder controlar a la gente. Y tener un bunker de más de 10 es inoperante. Entonces, empezamos por allí. Son la gente que menos tengo que entrenar, o sea, es el curso más simple. Es ser miembro de un equipo, que usted entienda porque usted está allí, qué comportamiento esperamos de usted durante la ejecución de un sprint y con cuáles artefactos usted va a interactuar. Pero repito, usted está allí porque es experto en algo. Usted es experto en Java, usted es experto en diseño gráfico, usted es experto en seguridad, usted es experto en DBA. Por eso usted va a estar fuera de su puesto de trabajo, no va a hacer ninguna otra actividad en las próximas 3 semanas, sino estar enfocado en obtener el producto que además usted mismo dijo cómo iba a hacer. Eso implica un cambio de 180 grados a cómo ustedes manejaban proyectos en tecnología. Porque la gente que está en proyectos espera que le llegue un manual con especificaciones técnicas, pelos y señales que queremos que usted programe. No, en este caso usted va a diseñar, usted es el responsable, usted es el que dice cómo avanzamos en esta cosa. O sea, ahí hay un pequeño cambio cultural que puede evitar que las cosas se hagan bien al principio. Es una parte de aprender. El siguiente miembro, el siguiente rol, dije entonces por cada, y aquí es donde pueden fallar. De cada 10 se asigna un máster. Entonces va a haber un máster por cada equipo de developers. Y la idea es que ese señor es el coach. Todo lo que ustedes necesiten preguntar de cómo lo hacemos en Scrum lo va a saber el máster. Y todos los días, en esa reunión de 15 minutos, ustedes le van a decir qué hicieron, qué tanto avanzaron el día anterior, qué van a hacer hoy y cuáles impedimentos ustedes encontraron. Y es obligación del máster, cuando ustedes van a trabajar a las 8 de la mañana, es ir a tocarle la puerta al resto de la organización para quitar esos impedimentos, para que ustedes puedan, en forma tranquila, poder trabajar sin estar ocupados de cómo resolver ese asunto. Y repito, ese ingrediente secreto, nadie más lo tiene, es lo que le da el factor de éxito a los proyectos ágiles. Porque ahora tengo gente que puede estar dedicada a ser creativos en un ambiente totalmente aislado y cualquier preocupación se la decimos al máster y el máster tiene que resolver.
Y el último de los roles, que sonara ser el más importante, pero dije aquí todos son planos, nadie es jefe de nadie, entonces sería el Product Owner. El Product Owner, malos nombres, porque la gente me coloca a la gente que no es. El Product Owner es el Project Manager, es una persona que sabe de gestionar proyectos, sabe de finanzas, sabe de coordinar cosas, tiene la visión del negocio. Y en función de esa visión del negocio es que va a aplicar el principio 4 que dije, que es la parte de priorización a través de el valor. Pero es un experto en finanzas, sabe de retorno de inversión, sabe de presupuesto, sabe de OKR, sabe manejar los objetivos y los resultados claves para poder lograr esos objetivos. Entonces, esos tres roles se llaman Scrum Team. El conjunto de los tres serían los roles principales. Pero luego vienen esas otras personas necesarias que no arriesgan el pellejo durante el proyecto, que entonces los vamos a llamar, eso de no esenciales no es cierto, en realidad se llaman, son roles no principales, roles complementarios. Entonces, el sponsor, el que tiene el dinero, el patrocinador, es uno de ellos, el cliente, el usuario, el proveedor, son ejemplos de esos roles que no son los que se trasnochen haciendo las cosas, pero tienen que estar allí. Entonces, los llamamos non-core roles. Y por una fábula, les pusimos unos logos en toda la documentación. Sí. La fábula dice, la gallina emprendedora ella le dice al cochinito, deberíamos crear un restaurante. El cochinito inocentemente le dice, ¿y cómo lo llamaríamos? Y ella le dice, ¿qué tal huevos y jamón? Y literalmente eso marca la diferencia entre los core y los non-core. El cochinito dice, mejor paso y gano porque yo tengo que dejar la piel para poder crear el jamón y tú solo cacareas y pones el huevo y te vas. Entonces, eso es lo que establece, y créanme lo que lo usamos como referencia, de que los cochinitos, entonces, somos lo que estamos comprometidos. Dejamos la piel para poder producir el entregable. Y son el Scrum Team que yo acabo de nombrar, el Product Owner, el Master y los Team Members, que son los Developer Team. Mientras que los otros, entonces, cacarean, están involucrados, pero nada, ven los toros desde la talanquera. Todo esto es lo que he dicho. Material, espero dejárselo, que les hagan llegar. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades dentro de los procesos que ya los vamos a ver? Y quizás un tantito más con lo de los equipos que dije que son no autoorganizados. Esa palabra ya no nos gusta. En realidad son autogestionados. Y básicamente allí es lo que dije, una vez que los nombramos y les decimos tienen 3 semanas en el búnker, ya nadie les dice nada a ellos. No hay jefes externos, no hay jefes internos, no hay un líder de equipo. Cada quien es responsable y todos somos corresponsables de que ese sprint salga bien. Pero entonces todos colaboramos, todos somos puntuales, todos estamos entregados a conocer qué hace todo el mundo para que en algún momento, vía Callapa, pongamos el asunto al día. Entonces somos interdisciplinarios y estamos colocalizados. Ese término dejó de ser cierto, dije, después de la pandemia. Antes no dejábamos que la gente trabajara en forma remota. Era todo el mundo en una misma oficina anónima para que nadie nos viniera a molestar. Pero ni de modo, nos agarró la pandemia, Zoom, Team se volvieron la herramienta básica, pero es un dolor de cabeza. O sea, ya el máster, ¿cómo le dice el máster al niñito que está en la casa con la mamá trabajando? No llores. O sea,
Eso nos ha hecho ruido y hemos tenido que reinventarnos un poco el asunto de ágil post pandemia o Scrum post pandemia. Lo que sí es cierto, y necesito que lo entiendan, dije que en el principio 1, que es el control empírico de los procesos, tienen que reconocer que no es lo mismo un grupo que un equipo. O sea, cuando yo nombro a las 10 personas, al principio son meramente un conjunto de personas trabajando al mismo tiempo. Y el que se sincronicen y logren trabajar en forma armónica, dinámica, no va a ser cierto al principio. Entonces, hay una teoría del año 65, échale piernas, que tan viejo es, pero que todavía sigue siendo cierta. Y es las 4 etapas por las cuales pasa un grupo hasta llegar a ser equipo. Quiere decir, al principio, imagínense que están en una escuela, está comenzando el año escolar, hay 30 niños totalmente diferentes. Y en forma automática, sin que nadie lo nombre, por afinidad se van a ir agrupando, van a girar alrededor de ciertos liderazgos. Y lo que va a ocurrir es esto, o sea, primero, todo el mundo no sabe cómo es la otra persona, no sabemos qué esperar de nadie, nos queremos cuidar las espaldas, luego nos empezamos a conectar, vemos que somos similares, empezamos a adivinar qué es lo que está queriendo decir la otra persona, con meras señales empezamos a hablar. Y nos vamos entonando. Y de hecho, en el deporte ustedes lo ven cuando ya la gente hace el pase sin mirar porque alguien debe estar en ese sitio. Y este ciclo lo que nos dice, señores, qué difícil es crear un equipo y qué fácil es destruirlo. Si usted tiene ya 10 personas que saben trabajar y obtener resultados, por favor, trate de no modificarlo. Y repítalo tantas veces como proyecto usted pueda. Porque por algún motivo usted necesita alterar el equipo, apenas usted sustituye un par de gente, volvemos a la fase 1 y nos vuelve a tomar tanto tiempo volver a crear el equipo. O sea, hay una teoría de recursos humanos incrustada en esta parte que si la empresa no lo toma en cuenta, la efectividad y el rendimiento de los equipos se tira al suelo. Las gallinitas ya las expliqué. Y por último, entonces, ¿cómo sería un proyecto? ¿Cómo sería la ejecución de un proyecto Scrum? Dije, este es el tercer elemento del framework. Entonces, hay 19 procesos en 5 fases. Y lo veríamos en forma gráfica de esta manera. Hay una fase 0 donde la PMO crea el business case, nombra al product owner y ese product owner va a tener que crear una visión de proyecto, un backlog y luego vamos a entrar en, no sé, 4 o 5 sprints de 1 a, no, nunca llega a ser tanto, de 1 a 4 semanas, mentira, tampoco puede ser una, de 2 a 4 semanas, todos los días hacemos la reunión de 15 minutos y al final entregamos versiones A, B y C del producto. Esto en una forma, esto tiene que repetirse varias veces, pero las fases se ven así. O sea, hay una primera fase donde hay 6 procesos que los ejecuta exclusivamente el product owner porque es el único que está nombrado. O sea, él recibe el business case, él crea la vision statement, les repito, todavía no hay más nadie, y en un proceso 2 él identifica los máster que él pudiera necesitar e identifica a los stakeholders que van a ser afectados por el proyecto. Forma los diferentes equipos de 10 y luego desarrolla unas historias muy grandes de qué queremos lograr dentro del proyecto. Eso se van a llamar épicas. Él va a priorizar esas épicas en función de qué genera más valor, en qué secuencia lo va a hacer. Y si se recuerdan, esto sería el principio 4.
Se dije, es el principio 4 de priorizar en función del valor, lo hace el Product Owner en el proceso 5 en la etapa 1. Y por último, entonces le decimos, creamos un cronograma, de decir, ok, van a ser 6 sprints de 3 semanas y que cada cuánto tiempo íbamos a entregar un entregable. Luego el equipo planifica el próximo sprint, crea historias de usuario, pica las épicas en cosas más pequeñas, asigna tareas y creamos el sprint backlog de este proyecto de este sprint que va por comenzar. Malos nombres, la gente de computación nunca pega los nombres. Implementar es el sprint. En realidad no estamos implementando, estamos creando el entregable. Entonces, esto de crear entregables es 8 horas del día trabajando en ese búnker y todos los días menos uno hacemos la reunión esta de 15 minutos que les dije con el máster contestando solo 3 preguntas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuáles impedimentos tengo? Y el máster entonces va a mantener actualizada el Sprint Backlog, la lista de cosas que íbamos a hacer en este sprint y el Product Backlog, que hemos completado el producto. Solo al final del sprint entonces hacemos una reunión que dije, además todo esto tiene fórmulas, esta reunión va a ser de 2 horas por cada día, por cada semana de proyecto. Quiere decir que si el sprint era de 3 semanas, la reunión va a ser de 6 horas. El equipo le demuestra el entregable al owner y el owner decide si lo acepta o no para ser desplegado. Y luego el equipo se reúne, solo el equipo, para decir que hicimos bien para mantenerlo, en qué nos equivocamos para corregirlo y qué podemos innovar en el próximo sprint para hacerlo aún mejor. El proceso 17 es la manera de mejora continua. Todo el tiempo estamos revisando qué podemos mejorar en el siguiente sprint para producir más rápido, a menos esfuerzo, el entregable. Esto se va a repetir todo el proyecto y el último sprint, entonces generamos la documentación final del producto versión 1, la entregamos, cerramos el proyecto y hacemos similar a la retrospectiva del sprint, pero esta vez es una retrospectiva del proyecto. Entonces, ¿qué hicimos bien en el proyecto para repetirlo? ¿Dónde nos equivocamos para corregirlo? ¿Y qué podemos innovar para los próximos proyectos? Entonces, es una manera muy rápida, repito, espero poder tenerlos en los cursos y poder entrar en detalle en estas cosas, pero es una visión de que hay una metodología para llevar proyectos de forma diferente, por nombrar alguna casa del PMI con su PMP, que está muy bien para construir una urbanización, un edificio, pero en cuanto a tecnología, con los cambios frecuentes que tenemos, es horrible tener que presentar un proyecto a una junta directiva con otra metodología que no sea ágil. Y menos en estos tiempos, o sea, en estos momentos donde la crisis es dura y tenemos que sacarle el beneficio a cuánto dólar nos den. Wow. Excelente. Sé que ha sido muy rápido, no les di chance de nada, pero nada, ahorita sí vienen las preguntas. Y que excelente, excelente. Bueno, excelente, Erasmo. Gracias por el contenido del workshop del día de hoy. Ya queda abierta lo que es la etapa de preguntas y respuestas. Así que bueno, adelante. Erasmo, principalmente, antes de que, bueno, salga alguien ahora el micro allí, alguna pregunta, ¿cuál sería como quien dice la herramienta, no, la diferencia principal que me diferencia lo que es un Scrum de un ITIL? Déjame sacar una lámina rapidito a ver si la tengo muy a la mano. Porque, no, déjame crearlo yo. Cuidado, son 2 cosas totalmente diferentes. Ok. Déjame
armar un... Porque tiene que ver con categorías de frameworks. Ambos son frameworks, ojo. Ok. Están viendo un paint. Estoy dibujando un triángulo. Y de etapa 1 hay una categoría que se llama ITSM, que es la gestión de servicios de la tecnología de información, que es IT. Ajá. Cuidado, una cosa es la categoría y otra cosa es el framework. En este caso, el único framework que existe hoy en día para el ITSM se llama ITIL. Entonces son las mejores prácticas de cómo prestar el servicio IT, de IT. Entonces, lo que estamos hablando que son 6 libros, 34 disciplinas, prácticas de cómo lo hacemos. De hecho, una de las prácticas es la gestión de proyectos. Entonces, en esa teoría de cómo hacemos proyectos, entonces volvemos a explicar que hay proyectos clásicos, que hay proyectos ágiles, bla, bla, bla. Pero ITIL es el marco teórico de las disciplinas que tú tienes que armar para prestar un mejor servicio. Llámese helpdesk, control de cambio, continuidad de servicio, disponibilidad, acuerdos de servicio. Y estas son las mejores prácticas. O sea, no invente la rueda, yo se los voy a decir. Pero como usted lo va a tropicalizar, la segunda categoría de framework se llama arquitectura empresarial. Y aquí sí hay un de frameworks. El que yo uso, el que es más de boga, se llama TOGAF, que es The Open Group Architecture Framework. Y es muy conectado a este. Este es la visión inicial, y como cuando tú lo vayas tropicalizando, mantener ordenada, organizada la cosa, lo hacemos con arquitectura. Y ambas deberías mantenerle control a través de gobierno de IT, governance, que en este caso vamos a usar, y deberían cambiarle el nombre por cómo suena, se llama COVID, COVID. Me parece que cuando lo pronuncia parece a la enfermedad. Y además, entonces, la última versión es COVID 2019. A pesar del nombre, no tiene nada que ver. Esto es Gobierno de IT versión 2019. Y esto regula estos dos señores. En el centro de este triángulo, yo pongo Project Management. Porque cada una de implementación de esta cosa es un proyecto. Y como es un proyecto de innovación, de tecnología, entonces, por lo general, todos estos proyectos son Scrum. Oye. O sea, los 4 están agarraditos de las manos. Es más, tú no eres capaz de abrir uno de los libros sin que te nombren a los otros. Ok, son eslabones de una cadena. Y en el mismo número de orden que lo estoy poniendo. O sea, siempre deberían empezar con ITIL, complementado con arquitectura, complementado con gobierno. Wow. Y queriendo manejarlo bien, entonces hacen gestión de proyectos ágiles. Adicional debería haber, que siempre se me olvida y lo nombro de último, hay una metodología, esto no es un framework, es una metodología que se llama CMMI, que es medir el nivel de madurez de la empresa para que no gasten reales en lo que no es. O sea, la empresa dice, nos vamos a ir y todavía están resolviendo problemas básicos como la contabilidad, el mantener los backups, todavía no saben ni cómo hacerlo, no hay plata, no hay gente. Entonces, preguntemos si usted tiene los pantalones largos. O sea, ¿usted está en capacidad de enfrentarse a un proyecto de esa naturaleza? ¿O todavía tenemos que resolver cosas básicas como para llevarlo a ese nivel de madurez? ¿Qué etapa entra el equipo QA? Muy buena esa pregunta. Porque si lo escucharon, debe estar integrado en el equipo. Obviamente esto es muy tecnología. Déjenme dibujar cómo se ve un proyecto Scrum ahora. Cada óvalo de esto es un sprint. Okay, entonces, el sprint comienza aquí, termina aquí, aquí van a haber 3 semanas.
dentro del sprint, dentro de esas 3 semanas, aquí van a ver, qué sé yo, 4 o 5 desarrolladores con un diseñador gráfico, con un DBA, y ellos van a estar desarrollando. En esa etapa, 2 o 3 semanas, semana y media donde el tipo está desarrollando, ya el QA, hay un QA de piso, o sea, está con ellos allí. Él está desarrollando el ambiente de prueba y toda la tecnología que él tenga que armar. En el momento que los desarrolladores le digan, mire, aquí está esto para que ustedes lo prueben, ese tiempo es que va a trabajar. Y hay un usuario de planta. O sea que cuando el señor de QA termina de hacer todas las pruebas de regresión, el señor de usuario valida y certifica que el producto ya es desplegable. Pero la integración, y por eso hay otro framework ágil, que es el desarrollo basado en pruebas, donde van agarrados en la mano, cero burocracia, es en planta, hay un grupo de QA trabajando con los desarrolladores. Contesta, y si puede abrir el micrófono, aún mejor, contesta la pregunta de la persona que lo menciona. Bueno, la persona que lo menciona, que es el compañero que estoy viendo aquí, Víctor Aponte. Víctor, si puedes abrir el micro o nos escribes por aquí donde hiciste la pregunta, ¿queda respondida tu pregunta o tienes alguna otra duda? Porque me fascina esa pregunta, es la parte del equipo multidisciplinario. Gente que por lo general son muy... no muy amiguitos, porque además son muy burocráticos. No, mándame el ticket, yo lo evalúo en alguna vez, alguna cartelera. No, la gerencia de QA tiene que asignar personas y tecnología directo al sprint. Porque de hecho, y voy a tratar de buscar la lámina, pero de hecho el término de done en Scrum quiere decir que fue desarrollado, pero fue validado. Tiene que estar certificado. Entonces, la integración es durante el sprint, en el desarrollo del producto. Ok. Es decir, debe ir en acompañamiento desde esa parte, ¿no? Desde que se inicia. Desde el principio. Exacto. En la etapa 2, cuando están desarrollando las historias y están asignando tareas, ya el señor de QA está trabajando con ellos allí. Debería estar ahí, exacto. Tiene que estar allí. Él va a crear sus historias de cómo él va a validar, él va a aportarle a la gente de desarrollo. De hecho, mucho del desarrollo va a incluir las automatizaciones en las pruebas de ese desarrollo. Entonces, sí, hay una engranaje que necesito crear esa cultura de engranaje, porque normalmente en las empresas no lo hay. Y por último, Erasmo, tenemos aquí una última pregunta. Dice de parte del compañero Alfio Sagliveni. ¿En el Scrum son válidos los casos de prueba para ser usados por QA? Mi amigo Alfio. Repito, déjenme buscar la lámina a ver si la tengo muy a la mano. Hay un framework de Ágil y les recuerdo eso. Acuérdense que Ágil son varios frameworks. Entonces, hay un framework de Ágil que se usa durante el sprint que se llama, que es el número 6, que se llama Desarrollo Guiado por Pruebas. Y repito, ese framework en particular, el de QA es tan buen desarrollador como los desarrolladores. Y él lo que hace es que en el momento que están diseñando las especificaciones de lo que van a programar, ya está incorporado la automatización de la prueba. Cosa que cuando el desarrollador diga terminé, ya el señor de QA tiene la plataforma lista como para que el mismo desarrollador ejecute el script de certificación. Entonces, la idea es que sí, al final la gente de QA
termina llevándose mucha automatización y programación de los equipos de desarrollo, pero los equipos de desarrollo también aprenden a hacer pruebas certificadas con alguna metodología. Erasmo, y ya por último, aquí tenemos una última pregunta y antes de darle apertura a esta última pregunta, les recuerdo a todos los participantes que en el área de los mensajes de esta sesión de Google Meet que tuvimos, está el enlace para rellenar lo que es la encuesta. Luego que ustedes rellenen esa encuesta, les será enviado el certificado digital de participación de parte de tu curso IT online. Pregunto, Dice, yo les había enviado un PDF con el contenido del curso, eso se va a compartir, me gustaría que la gente tuviera acceso a eso. Sí, el equipo se va a encargar de eso, Erasmo, de compartir ese PDF con las personas que rellenen la encuesta y se le manda el PDF que tú mandaste allí. Ok, entonces es el certificado más el material. Más el material, correcto. Gracias allí por la aclaratoria. Y la última pregunta, Erasmo, que tenemos aquí. En el caso de proyectos de tecnología, ¿cuáles herramientas se utilizan en las distintas fases, como por ejemplo el despliegue del EPIC o las pruebas de QA? Cuidado, porque me estás preguntando dos cosas diferentes. Como herramienta, y por favor, esto que voy a decir es amén. O sea, dije que hay dos mundos de gestión de proyectos. Hay proyectos clásicos que ustedes normalmente van a usar como herramienta de gestión de proyectos, van a usar Primavera o van a usar Microsoft Project. Esas dos herramientas, a pesar de que tienen unos aditamentos para tratar de manejar proyectos ágiles, no lo usen. Jamás. Eso es un rancho y no logra llevar la filosofía de ágil. Y el caso de la herramienta más usada del mercado, que no es la mejor, pero es la más usada, es Jira. Jira me permite manejar la gestión de proyectos ágiles 90% satisfactorio. Y ahí es donde ustedes van a construir las épicas y van a desglosar las épicas en historias de usuario y van a validar el Scrum Board, van a poder validar cuáles tareas se están haciendo, cuáles tareas terminaron. O sea, ustedes pueden calcular automáticamente la velocidad. Entonces, como herramienta de gestión de proyecto ágil, está bien. Luego viene gente como Asoxoft. Déjame tratar de escribirlo por acá. Asoxoft tiene un producto que se llama OnTime. Y él es realmente el producto diseñado en función de ágil. No es el número uno, pero es el mejorcito. Se llama Asoxoft, la compañía. El producto se llama OnTime. Ojo, estos seminarios deberían ser muy capa amarilla y no deberíamos nombrar, pero bueno, ya que la pregunta va. Ahora, con respecto a lo otro, cuidado porque es la parte de tropicalización que le dije. ¿Cuál herramienta de QA usted va a usar durante la ejecución? Va a depender de la naturaleza de lo que usted está construyendo y normalmente eso son plataformas bastante costosas con un nivel de licenciamiento que va a depender de cuál es la dedicación de su empresa. Entonces, hay empresas de fábricas de software que invierten muchísimo dinero en esas plataformas y hay otras que nada, con cualquier cosa, código abierto que se encuentran es suficiente. Pero tienen que usar una metodología. Lo importante sería qué metodología estás usando para hacer esas pruebas. En el caso de banca, les puedo decir que el regulatorio, que es el SUDEBAN, es bastante bueno en sus exigencias de validar que las plataformas sean suficientes para que las pruebas traten de filtrar que no lleguen mucha basura a producción. Espero que satisfaga la respuesta, la expectativa, porque casi que quería otra cosa. Excelente, excelente. No, bueno, agradecido por los conocimientos impartidos de tu mano el día de hoy, Erasmo, por todas las dudas aclaradas
Y bueno, las personas que estén interesadas en recibir lo que es la información del curso, en recibir el certificado digital, en recibir el material de apoyo que hace mención nuestro instructor Erasmo Oropesa. De mi parte, por aquí, su servidor Ricardo Hernández les informa que ya ha llegado a su fin lo que fue nuestro workshop de Scrum y Ágil el día de hoy.